Buenos días, queridos amigos, queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tratar el tema por aquí, por www.visionglobal.net.be. Un tema que es de la más absoluta vigencia, que es el relacionado con Globovisión. Este es un tema que se conecta con la hegemonía comunicacional, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la democracia entendida como el libre flujo de las ideas. Y bueno, vemos que Globovisión en este momento se encuentra en un proceso de reestructuración desde que un grupo de nuevos propietarios le compró las acciones a los antiguos propietarios. Al grupo que estaba conformado por los propietarios que fundaron Globovisión, especialmente el señor Zuluaga, que era el accionista mayoritario. Igual el señor Meserani, que no solamente fue perseguido, sino que tuvo que irse del país porque le intervinieron su principal capital, que era el Banco Federal. Bueno, tanto Zuluaga, pero especialmente Zuluaga, como Meserani tuvieron que vender las acciones, fueron forzados a vender las acciones de Globovisión porque el canal estaba siendo hostigado de manera inclemente y permanente por el gobierno, que no toleraba que esa ventana democrática siguiera abierta. Esto se supo a comienzos de enero pasado, hace ya casi 5 meses, y desde ese momento comenzaron a circular rumores acerca de cuál podría ser el destino de Globovisión en estas nuevas manos, conformado por un grupo de gente que se comenta es allegada, es afecta al gobierno y especialmente a un sector del gobierno que es el que encabeza el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, la junta directiva, la nueva junta directiva acaba de tomar posesión hace apenas unos pocos días y ya estamos viendo las primeras consecuencias de ese cambio. En estos primeros días de ejercicio de la nueva junta directiva han salido de Globovisión figuras emblemáticas de ese canal. Han salido algunos periodistas muy destacados, fue despedido Kiko Bautista, una figura, el líder de un programa como Buenas noches, que tenía una audiencia muy amplia. Renunció Carla Angola, compañera de Kiko. Renunció también el periodista Pedro Luis Flores, que conducía un espacio dentro de Buenas noches que es Titulares de Mañana. Y se le pidió el retiro, fue despedido Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional. Y fue despedido luego de que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, el lunes 20 de mayo, Ismael hubiese puesto la denuncia del video en el cual Mario Silva le rendía un informe de la manera más abyecta que puede hacerlo una persona, le rendió un informe a un miembro del G2 cubano, a un teniente coronel del ejército cubano, en un signo de rendición y de sumisión que es francamente detestable. Bueno, Ismael asumió de manera valiente esta denuncia y pues tuvo que salir del canal ubicado en la Florida.
En las próximas horas y en los próximos días veremos qué será lo que va a ocurrir allí en Globovisión. Probablemente vengan nuevos despidos o vengan nuevas renuncias, probablemente veamos nuevos rostros allí en Globovisión. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Una figura emblemática de este canal como Leopoldo Castillo, el conductor de A los Ciudadanos, ha insistido en que en lo que a él corresponde no admitirá ningún cambio significativo en la línea editorial del programa estrella, del programa que más se ve en Globovisión. Pero veamos qué será lo que va a pasar en los próximos días. En el mismo sentido se han pronunciado otros destacados miembros, otras destacadas figuras del canal. En el mismo sentido se han pronunciado Roberto Justi, que es un conocidísimo y destacadísimo periodista, conductor, junto con periodista Massa, Norberto Massa, de uno de los programas más vistos también en Globovisión, que es Canal 33. María Elena Lavoe también ha dicho algo parecido. Nitu Perjosuna, que conduce uno de los programas de entrevistas más vistos, también se ha pronunciado en la misma dirección que lo han hecho ya las figuras más destacadas del canal. No sabemos cómo va a ser la reacción de los nuevos dueños y de la nueva junta directiva de Globovisión. Lo que nosotros podemos exigir como espectadores es que no se pretenda convertir a Globovisión en un canal eunuco, en un canal desfigurado, deformado, porque eso no tiene nada que ver con Globovisión. Es cierto, como dice la junta directiva, que Globovisión no puede actuar como un partido político. Nunca lo ha hecho de esa manera, jamás sus periodistas se han portado como militantes de una organización política determinada, pero tampoco se han refugiado en el campo de la neutralidad valorativa, de una pretendida objetividad que lo único que podría hacer es engañar a la gente, porque podría enmascarar el proceso sostenido, permanente e indetenible de autoritarismo comunista que ha venido avanzando en Venezuela de forma implacable desde hace 14 años, pero especialmente a partir del año 2006, cuando el entonces presidente de la República se declaró comunista, se declaró seguidor de la ideología marxista, que postula de manera abierta la socialización, la estatización de los medios de comunicación, de los medios de producción, la planificación central y progresivamente la eliminación de la democracia, la pluralidad y la diversidad, conquistas fundamentales de la democracia que están plasmadas en la Constitución Nacional. Por supuesto que frente al sometimiento de las instituciones, frente al sometimiento de las instituciones al poder ejecutivo, al secuestro de las instituciones, especialmente del poder judicial por parte del Ejecutivo Nacional, un poder tan importante como es el poder comunicacional no podía mantenerse neutral. Habría sido un signo de cinismo y de complicidad inaceptable que un medio como Globovisión pretendiera mantenerse neutral frente a un grupo de autócratas, de déspotas,
que han intentado acabar con la república, que han intentado acabar con la independencia de los poderes en Venezuela y que han buscado secuestrar las instituciones. Bueno, Globovisión, una emisora de televisión conformada por un grupo de destacados periodistas de convicciones profundamente democráticas, formados dentro del espíritu que anima a la democracia desde 1958, no podía permanecer indiferente frente al atropello de las instituciones, frente a la eliminación o al intento de eliminación de la disidencia y de la oposición, y frente al intento de imponer una visión única, monocolor del mundo, como es lo que ha intentado hacer el régimen desde hace 14 años. Bueno, esto le ganó la animadversión del régimen, primero del hoy desaparecido Hugo Chávez y ahora de sus herederos ilegítimos. El camino que siguió el gobierno para acabar, o para intentar acabar, porque todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir con Globovisión, fue distinto al que siguió con Radio Caracas Televisión. Con Radio Caracas Televisión se valieron de un subterfugio, de una canallada, que fue negarle la renovación de la concesión a la estación de televisión más antigua de Venezuela y una de las más antiguas de América Latina. El gobierno decidió que no le renovaría la concesión para que siguieran utilizando la imagen y la siguieran difundiendo a través de toda la infraestructura con la que contaba Radio Caracas Televisión. Por supuesto que condenaron al canal de Bárcenas a cerrar sus puertas y a dejar a más de 3.000 personas, empleados de Radio Caracas, en el desempleo, y a afectar a más de 7.000 personas que de forma indirecta obtenían sus recursos a través de Radio Caracas Televisión. Ese fue el camino que siguieron con Radio Caracas Televisión. Afortunadamente, ese atropello les costó, o le costó a Hugo Chávez, la derrota que sufrió el 2 de diciembre del año 2007. La primera derrota importante, fundamental, que sufrió el régimen cuando fue sometida a consulta la proposición de transformar la Constitución de Venezuela en una constitución comunista. El pueblo se negó a apoyar ese proyecto de reforma. Entonces, el atropello contra Radio Caracas Televisión tuvo como consecuencia inmediata la derrota de Hugo Chávez el 2 de diciembre del año 2007. Con Globovisión la estrategia ha sido distinta, o las estrategias, para ser más exacto. Son múltiples las vías que se han utilizado para atacar Globovisión. Se le ha intentado allanar, se le ha rodeado de forajidos, de motorizados y de delincuentes para amenazar y amedrentar al personal que trabaja allí. Y se le ha llenado de multas, se le han aplicado multas escandalosas a Globovisión con el objeto de quebrarla o en todo caso de hacerla económicamente inviable. Bueno, lamentablemente, después de mucho tiempo de haber resistido, de haber desarrollado una resistencia numancina, la gente del canal, especialmente sus dueños, pues se vieron obligados a venderla, y a venderla a unas personas que no están identificadas con el proyecto original, que no saben nada de medios de comunicación,
que no sabemos si sus convicciones democráticas son profundas y arraigadas como la gente que ha estado hasta ahora en Globovisión. Lo cierto del caso es que en este momento la democracia venezolana vive un nuevo trance lleno de dificultades y lleno de profundas angustias, porque Globovisión era la ventana o ha sido la ventana a través de la cual la democracia se ha expresado. Ha habido una comunicación permanente con la gente, el poder se ha logrado detener frente a la valentía, a la mística que ha mostrado la gente de Globovisión. Pero estamos en un momento de dificultades en los cuales la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa está seriamente comprometida. Una de las primeras medidas que tomó la Junta Directiva fue impedir que los actos de la oposición fueran transmitidos en vivo y en directo, como se dice usualmente, que los actos de Enrique Capriles fueran transmitidos en vivo por el canal de La Florida y que las intervenciones de otros dirigentes políticos como Ismael García, Antonio Ledesma, Julio Borges, Henry Ramos Ayub, etcétera, fueran transmitidos en vivo por el canal. Bueno, esto es desvirtuar totalmente el sentido de un canal informativo. El primer canal informativo y el único que ha tenido el país hasta ahora es Globovisión. Y los canales informativos se nutren, se alimentan de la transmisión permanente, cotidiana, inmediata, en vivo, de lo que está ocurriendo en un determinado espacio social o político o económico. Y no hay que decirlo, Venezuela es un país en el cual la esfera política gravita de manera determinante sobre el resto de las esferas del país. Hoy la gente necesita expresar sus sentimientos, sus puntos de vista sobre lo que ocurre en el plano político. Es inconcebible, por lo tanto, que a la Junta Directiva de Globovisión se le haya ocurrido la idea de impedir que se transmitan los actos políticos de la oposición. Me imagino que irán a hacer lo mismo que con los del gobierno. Lo que pasa es que al gobierno no le importa que Globovisión no transmita los actos de Maduro o de Diosdado Cabello o de cualquiera de ellos, porque ellos tienen una red de televisoras y de radio que en su conjunto agrupan 72% del espectro radioeléctrico que existe en el país. Así es que si los actos de Maduro no son transmitidos por Globovisión, esto no los afecta en nada. En cambio, a la oposición democrática sí la afecta y de manera severa, porque Globovisión es el canal de señal abierta en Caracas, en Valencia y en otros pocos lugares del país que permite que la oposición se exprese de manera clara y que esa expresión le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Las consecuencias de esto, bueno, los venezolanos logramos salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez sin que existiera ninguna televisión que apoyara a la Junta Patriótica o apoyara a los partidos de la oposición que hacían resistencia a una dictadura tan cruel como Pérez Jiménez. Por lo tanto, si eso lo lograron hacer hace 55 años, pues igual habrá que hacer ahora, habrá que ingeniarse para que medios como este, como Visión Global y como otros medios que existen, el Twitter, Facebook y todos los instrumentos que conforman la red, formen parte de esa resistencia democrática, republicana, civil, que tiene que armar la oposición venezolana para impedir que la hegemonía comunicacional y el miedo que ellos tratan de imponernos a los venezolanos tenga éxito.
El otro ejemplo que yo quiero traer a colación es el de la primavera árabe, las revueltas populares que dieron al traste con regímenes despóticos como los que había en Túnez, en Egipto y en Libia. Allí se produjo una revolución sin que existieran medios de televisión o medios de comunicación masivos que favorecieran a la disidencia. Esa es una lección que tenemos que aprender. Los venezolanos vamos a organizarnos, nos vamos a preparar para defender la democracia y para impedir que este régimen de cleptómanos, de corruptos, de autoritarios y de comunistas subordinados a ese pobre y miserable país que es Cuba, se impongan sobre los venezolanos. No van a lograrlo. Nosotros vamos a derrotar al autoritarismo, vamos a derrotar el comunismo, vamos a defender la democracia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y todos los valores democráticos sin que exista globovisión. Si nos quitan globovisión totalmente, pues tendremos muchísimos medios, desarrollaremos nuestra imaginación, nuestra creatividad, pero ningún caporal, ningún Maduro, ningún Diosdado Cabello, ningún Rafael Ramírez nos va a doblegar, porque el país es mucho más fuerte que esos tres caporales que pretenden mandarnos y que pretenden subordinarnos a un país subalterno como es Cuba. Bueno, no nos queda tiempo para abordar otros temas que me hubiera gustado abordar, pero creo que en la coyuntura en la cual vivimos, el desfiladero por el cual se está moviendo el país, la difícil circunstancia que vive la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de pensamiento, me obligaban a compartir estas reflexiones con ustedes. Los invito para el próximo martes a esta misma hora, por aquí, por www.visionglobal.net.be, y para que me sigan a través de mi Twitter personal, @TrinoMárquezC, y para que nos sigan a través de la estación Visión Global 1, @Visión Global 1. Muchísimas gracias y hasta luego.